¿Sabes? En cierta forma, en matemáticas siempre hemos tenido miedo de encontrarnos con el concepto del infinito. Es un concepto que puede llegar a ser bastante poco intuitivo y difícil de manejar. Es por eso que lo tratamos con tanto cuidado. En el video pasado vimos la definición formal de esto, el concepto de límite de una función cuando x tiende a infinito, es decir, la respuesta a la pregunta de cómo se comporta la función para valores muy grandes de x. Y la definición era extraña, ¿no? Nunca realmente había un infinito ni nada por el estilo en la definición. Solo decíamos que el límite era igual a un cierto L, cuando, sin importar lo cerca que queramos estar de él, existe un número m tal que todos los x mayores a él poseen imágenes dentro de esa distancia. La intuición, por supuesto, es que este número m generalmente aumenta cuando reducimos el epsilon, y ahí es donde se ve la tendencia a infinito. Pero por lo demás la definición es bastante indirecta. De la misma forma, en este video vamos a estudiar los límites, no necesariamente cuando x tiende a infinito, pero que de cierto modo dan un resultado infinito. Estos no son casos en los que hacia la derecha el gráfico se parece a un cierto valor horizontal, sino que existe un valor de x cerca del cual las imágenes de f, por alguna razón, explotan en magnitud. A este tipo de cosa le llamamos límite infinito, y su definición es igual de indirecta. Diríamos que el límite de una función f cuando x tiende a un x0 es infinito, cuando sin importar el m real que escojamos, existe una distancia delta tal que para todos los x dentro de ese margen, sus imágenes superan a m. Del mismo modo, la intuición aquí está en que si hacemos el m más grande, entonces tendremos que encoger la distancia delta para eliminar los valores que ahora están por debajo. En un momento más vamos a hablar sobre propiedades de estos límites y formas de identificarlos. Pero antes, y ya que este es el último video que hacemos sobre cálculo de límites, es bueno detenernos por un momento a hablar sobre lo que estamos haciendo. El cálculo, así como lo hemos estado hablando en esta serie, es la matemática del cambio, ¿no? O sea que nuestro esfuerzo consiste en recibir una función y entender cómo cambia. Esto, como lo detallamos en la introducción a límites hace algunos videos, nos llevó directamente a una situación que tiene una división por cero involucrada. Y desde entonces, todo el trabajo que hemos hecho está orientado a aprender a manejar estas cosas. En los inicios históricos del cálculo, los límites no existían. Y esto de la situación de dividir por cero se trabajó de manera intuitiva, con conceptos como números infinitesimales y cosas similares. Pero eso rápidamente llevó a problemas porque en ocasiones se producían resultados inconsistentes. La intuición traiciona cuando nos adentramos en algo como esto. Y es para ello que, a través de siglos, surgieron los límites como los conocemos ahora, una forma indirecta de manejar tanto lo infinitamente grande como lo infinitamente pequeño. Y por eso es que estas definiciones evitan tocar los valores a los que se acercan, y habla más bien sobre la proximidad, sobre que la proximidad puede ser arbitraria. Y bueno, la forma más intuitiva de decir que una función es próxima a infinito, es decir que sus valores se hacen arbitrariamente grandes o arbitrariamente negativos, si es el caso del infinito negativo. Entonces, en esencia, eso es lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo a dividir por cero. Antes de comenzar a hablar sobre cálculo de límites infinitos, es bueno ganar un poco de intuición gráfica. Recordemos la definición. El límite en un punto es infinito cuando, para cualquier valor de m, sin importar lo grande que sea, las imágenes de la función pueden sobrepasar este valor si nos limitamos a puntos del dominio lo suficientemente cerca. Y del mismo modo el límite decimos que es menos infinito cuando, sin importar lo negativo que sea el valor de m, podemos hacer que las imágenes de la función f estén por debajo de ese valor si nos limitamos a puntos suficientemente cercanos a nuestro punto c. Pero ojo, estamos hablando de puntos cercanos pero por ambos lados. Desde ese punto de vista, el límite de 1 partido por x cuando x tiende a 0 no existe, porque si bien por un lado pareciera ir a infinito, los valores negativos no siguen ese patrón. El límite por la derecha es infinito, pero el límite por la izquierda es menos infinito, y por lo tanto el límite no existe. Gráficamente, esto es una extensión de lo que decíamos antes sobre límites laterales. El límite solo existe cuando los de ambos lados son iguales. Esto es un límite que no existe, este es un límite que vale infinito y este otro tampoco existe. Y con esta intuición gráfica podemos comenzar a hablar sobre cómo calcular estas cosas. Imaginemos que tenemos un cociente y pensemos en todos los límites de ese tipo que hemos calculado y que ya sabemos cómo resolver. Estos límites presentan siempre situaciones problemáticas debido a que el denominador tiende a 0. Pero puede ser que hayas notado que el numerador también. Y siempre ha sido así, no hemos visto un solo caso en el que el denominador tienda a 0 y el numerador tienda a alguna otra cosa.
Y eso es porque en esos últimos casos el límite no tiene forma de ser un número. Estos límites o son infinitos o bien no existen simplemente. Entonces, para que un límite de este tipo, en que g de x tiende a 0, sea un número real como hemos visto hasta ahora, necesariamente f de x también tiene que tender a 0. ¿Qué pasa si no? Bueno, si no, se puede demostrar que los valores que toma este cociente explotan en magnitud, es decir, o se van a infinito o a menos infinito. El signo dependerá de cómo sean estas tendencias y para ello generalmente vamos a tener que aplicar límites laterales. Veamos algunos ejemplos. Primero partamos por este. Notarás que este es uno de los escenarios que decíamos recién, ya que cuando x tiende a menos 2, el denominador efectivamente tiende a 0, pero el numerador no, el numerador tiende a 4. Por lo tanto, tal y como señalamos, estos valores se van a infinito. Pero aún no podemos concluir nada, porque aún no sabemos si por ambos lados la función tiende a infinito, en cuyo caso el límite sería infinito, si por ambos lados la función tiende a menos infinito, en cuyo caso el límite sería menos infinito, o si ambos lados tienden a cosas diferentes, en cuyo caso el límite no existiría. Para esto, primero factoricemos el denominador para facilitar nuestro análisis y luego hagamos límites laterales. Bien, supongamos que x tiende a menos 2 por la derecha. Es decir, podemos pensar en valores siempre ligeramente mayores a menos 2. El numerador tiende sin problemas a 4 y el factor x menos 2 tiende a menos 4. El factor x más 2, por otro lado, tiende a 0. Pero como x tiende a menos 2 por la derecha, su signo es positivo. Esto es ya que al ser x mayor a menos 2, podemos sumar 2 a ambos lados de esta desigualdad y obtenemos que la expresión es mayor a 0. Esa sería una manera algebraica de verlo. Otra más geométrica, y quizá más intuitiva, sería decir que al ser x ligeramente más cercano a 0 que menos 2, al sumarle 2 vamos a obtener algo que está a la derecha de 0. Como sea que quieras verlo, lo que se concluye es que esta expresión es positiva cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Entonces, ¿qué ocurre con el signo de esta expresión? Vemos que hay un signo negativo, por lo que la expresión es negativa, y por lo tanto tiende a infinito negativo. Ahora veamos qué pasa cuando x se acerca por la izquierda. Las tendencias del numerador y del factor x menos 2 no cambian, pero si esta vez x es menor a menos 2, entonces al sumarle 2 obtendremos algo que es menor que 0. Y por lo tanto, esto tiende a 0 siendo negativo. Así, al tener el producto entre dos expresiones negativas, el signo total de esta expresión es positivo y por lo tanto tiende a infinito positivo. Entonces, por un lado tendía a más infinito y por el otro a menos infinito, así que, como no coinciden, el límite no existe. Puede sonar triste quizá, ¿no? Tanto trabajo para obtener que el límite no existe. Pero hay un lado bueno a esto, ya que no es trabajo perdido. Con estos límites laterales podemos concluir que el gráfico de esta función cerca de este punto se ve así. Tendríamos que estudiarlo en otros sectores y con otras herramientas para tener una idea de cómo se ve el resto, pero lo que tenemos no es poca información que obtener. En unos videos más vamos a estar utilizando este tipo de herramientas para esbozar gráficos de funciones, y para ello este tipo de límites nos va a servir bastante. Veamos este otro ejemplo. Calculemos el límite de esta función cuando x tiende a menos 1. Esta vez, factorizando el denominador obtenemos x menos 1 al cuadrado, y ya que estamos en el escenario en el que el denominador tiende a 0 y el numerador no, analizamos con límites laterales bajo la expectativa de que este, si existe, va a ser un límite infinito. Sin embargo, esta vez el análisis es mucho más sencillo, puesto que no importa desde dónde x tienda a menos 1. El signo del denominador será siempre positivo, ya que es un cuadrado y por lo tanto no puede ser negativo. Así el denominador es positivo y el numerador también, de modo que el límite es infinito. En sus valores cercanos a menos 1, esta función se ve por lo tanto así. Como siempre, habrá más ejercicios resueltos y demostraciones de las propiedades que utilizamos en el complemento. Con esto hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre cálculo de límites y por lo tanto contamos con las herramientas necesarias para hablar sobre derivadas. Lo que sigue en esta serie es una breve discusión sobre continuidad, más allá de lo poco que hemos dicho hasta el momento, seguida de unos cuantos capítulos opcionales destinados a hacer concreta esta noción y demostrar algunos teoremas fundamentales que se usarán más adelante. Sin embargo, siéntete en la libertad de omitir esta discusión por ahora y saltar directamente a derivadas si lo deseas, ya que no será estrictamente necesario por un tiempo y esas son las ideas que pueden volverse bastante abstractas de esta parte de la serie.